Saludos, familia del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, público en general. Este es el podcast Visión Criminológica, una nueva edición, siempre en función de entender dónde estamos, de dónde venimos, para poder trazar líneas correctas del lugar al cual queremos llegar. Si no sabemos de dónde venimos y dónde estamos, cualquier lugar va a ser bueno y eso no le trae ningún rédito correcto y adecuado a la sociedad, al barrio, ni siquiera a su casa. Por eso siempre hay que ser responsables y esta ocasión traemos la tercera de las cinco entregas que don Daniel García está generando a propósito del tema del sistema penitenciario costarricense. En estos momentos se habla mucho de una cárcel tipo la de El Salvador, otros dicen fortalezcamos las penas, otros dicen, no, hay que darle más bien los derechos humanos a las personas privadas de libertad y que han cometido errores. Ese es el final de la historia, pero conozcamos de dónde venimos y hoy vamos a hablar de cerca de 70 años de historia en el tema penitenciario y para eso saludamos primero a don Daniel, a quien le damos la muy cordial bienvenida y esperamos que sea grato y ameno todo lo que vamos a conversar porque está hecho especialmente para que ustedes lo puedan pues consumir de la mejor manera. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, don Jonathan. Pues sí, es difícil decir si hablar de la cárcel y todas las cosas que pasan entre muros puede ser algo grato o agradable, pero em, yo creo que es parte de la historia de la humanidad. No se puede ocultar el sol con el dedo. La historia de la humanidad está llena de grandes logros, grandes personas, humanistas, grandes ideas, pero también de terribles sucesos, terribles Claro. instituciones Y y hay dos lamentablemente. maneras, Daniel, de entender toda la historia. Uno, de una forma en donde uno no la entiende y no sabe, y la otra, de la forma en que estamos planteándolo en este podcast, y por eso dije ameno, porque escuchar la historia relatada de esa forma es distinto, y eso es a lo que Sí. pedagógicamente queremos llegar. Yo intento de que sea, digamos, de que a la hora de conversar sobre estos temas, siempre poder transmitir esa parte humana, para que sea posible quizás visualizarnos, ponernos en los zapatos de otras personas. Es difícil, por supuesto, Claro. es un ejercicio de empatía que requiere muchísima práctica y muchísimo conocimiento también, pero siempre poner de primero que sí, estas son instituciones de nuestro país, es la historia de nuestro país. Y ciudadanos, familiares que quizás incluso desconozcamos, antepasados, pudieron haber pasado por esos muros y nosotros no lo conocemos y algunos, bueno, sí lo conocemos y aún así la historia sigue adelante a pesar de las tragedias que ocurran, ya sea a nivel personal o a nivel nacional. Sí, efectivamente, hoy, bueno, la vez anterior hablamos sobre el presidio, bueno, la cárcel urbana. Yo lo traje aquí, bueno, lo mencioné como quizás el primer ejemplo de un reglamento de cárceles propiamente nacional eh, a mediados del siglo XIX, 1839, y bueno, hoy quiero continuar con quizás una de las, si no la cárcel más famosa de la historia de Costa Rica, lo que viene a ser el presidio San Lucas, la famosa isla cárcel que a pesar de que existió por, creo que más de 120 años y haber estado en operación de mayor o menor, en mayor o menor grado durante todo ese tiempo hasta que se cerró definitivamente, si no me equivoco, en 1993 o 92. Pues bueno, es una cárcel que todavía incluso persiste en la imaginación de los ticos. Algunas personas todavía se puede escuchar que hablan sobre la necesidad de reabrir San Lucas. Em, pero pocas Bastante. personas saben el inicio, cómo fue que comenzó realmente. Así, perdón, iba a decir Y es sustento del libro La isla de los hombres solos. la isla de los hombres solos. Yo creo que aquí me voy a atrever a decir algo que he escuchado, no me consta, pero hay personas que estuvieron en el centro, en el presidio San Lucas, y al leer algunas de las descripciones que hizo José León Sánchez, si no me equivoco, ¿Sí?
Algunos le dieron la razón en algunas partes, mientras que otros fueron muy críticos sobre lo que él describió ahí. Evidentemente también es un trabajo de ficción inspirado en la vivencia propia del señor. Y usted puede imaginarse que durante las décadas que existió, la experiencia pudo haber sido el centro, quiero decir, la experiencia pudo haber sido diferente para muchas personas. Em, pero bueno. Siguiendo la línea que habíamos trazado en el inicio, este segundo capítulo se va a dedicar a algunos de los avances que ocurrieron a partir de que a partir de que se promulga la Constitución de 1871, entre 1871 y 1948. Yo creo que todavía la Constitución de 1871 sigue siendo la que ha no, no ha sido de más larga duración. Yo creo que Ya no, ya no, ya ya no. la actual es la que ya lleva más. Ya lleva más tiempo, pues bueno, la segunda constitución de más larga data en la historia de Costa Rica, entonces un periodo muy extenso donde ocurrieron muchísimas reformas, muchísimos cambios y la cárcel no fue la excepción. En este periodo tenemos las dos cárceles que también yo creo que pronto, no, bueno, sí, las dos cárceles de mayor data, tenemos a San Lucas, el presidio San Lucas y también la penitenciaría central. Pero yo creo que también ya pronto lo que viene a ser el Jorge Arturo Montero Castro, lo que era Reforma, yo pronto también va a superar la penitenciaría central El tiempo. en tiempo, sí, porque si no me equivoco, la reforma fue en 1962 que se fundó y bueno, a la fecha. Y la penitenciaría central es difícil determinar exactamente. Esta parte es muy curiosa porque incluso yendo al museo penitenciario, actualmente en el Museo del Niño, tienen una fecha, pero haciendo revisión de registros históricos, se habla de diferentes fechas, porque algunos hablan de la fecha en que se terminó de construir, otros hablan de la fecha en que se empezó a ocupar y otros hablan de la fecha en que empezó a operar después de una serie de desastres. Pero bueno, comencemos primero con la prisión, el presidio San Lucas. Como habíamos comentado antes, en la década, bueno, perdón, 1860, en esa década empiezas a ver mucha presión social, una discusión muy abierta sobre qué hacer con la población penal en Costa Rica. Hasta ese momento se utilizaba mucho la población penal para trabajos públicos, pero algunos críticos de la época, políticos importantes, resaltaron que quizás esto no era usar ese tipo de usar a la población privada de libertad de forma pública, o en esa época se le llamaban reclusos, reos, de esa forma tan pública, tan expuesta, no era necesariamente conducivo a una regeneración moral. Y ese es, digo, lo conversamos la vez pasada en términos criminológicos, se hablaba desde un aspecto más clásico, quizás más moralista, cuando se hablaba de la prisión. Se empiezan a hacer investigaciones, estudios que, bueno, se tomaron modelos europeos, modelos estadounidenses sobre las islas prisiones como un lugar. Siempre todas las prisiones aparecen como modelos revolucionarios para el bienestar de la humanidad. Bueno, no hablemos de todas, sabemos que, como usted mencionó al inicio, hay un país vecino que ha utilizado un centro, que ha creado un centro precisamente más bien usando argumentos diferentes a estos, pero la mayor parte de la historia de las cárceles siempre se presentan como una oportunidad nueva, como algo, como una innovación. Y San Lucas no fue la excepción. Se presentó como una institución, un lugar donde las personas podrían, los reos, los reclusos, podían estar alejados de esa observación crítica, estigmatizante, podríamos decir, de la población civil y tenerlos, concentrarlos en un espacio donde pudieran dedicarse a su regeneración moral a través del trabajo honesto, a través de el fomento de ciertos códigos de conducta, la prevención de algunos comportamientos, de algunos actos, de algunas actividades. Y se esperaba que a través del aislamiento se pudiera promover una mejor regeneración. Ok. Entonces, cuando inicia en 1873 ya la operación propiamente de San Lucas, un año después se establece el reglamento del presidio San Lucas. Y ahí, de hecho, se establecen
condiciones muy interesantes. Se hace uso constante de conceptos moralizantes. Por ejemplo, se prohíben ciertas prácticas que se consideran asociadas, lo que ahorita llamaríamos en criminología comportamiento desviado, asociadas con la delincuencia, las apuestas, el consumo de alcohol, el uso de cierto lenguaje, por ejemplo, al referirse entre ellos o hacia otras personas, ciertos tipos de música, incluso otras formas de entretenimiento. Todas estas eran absolutamente prohibidas y algunas castigadas con mucha severidad. Aislamiento y castigo físico todavía estaban presentes para esta época, a pesar de que poco a poco ya el país iría transicionando hacia la eliminación de castigos corporales. Cuando inicia San Lucas, el uso de la vara era todavía muy, muy común. Entonces puede imaginar ahorita es una circunstancia No que sería aplicaría. inaceptable. Sí, No, por jugar o por apuestas, recibir tanta cantidad de claro. varillazos, bueno, no es algo que incluso en esa, siempre hay que tener cuidado con anacronismos, es decir, tomar nuestras perspectivas actuales y tratar de eh, Validarlas. validarlas en el pasado, claro, observarlas en el pasado, que si eso ocurría así es porque tenía que ocurrir así como nosotros lo estamos relacionando. Pero sí es cierto que incluso para la época había personas que este tipo de castigos se les hacía inaceptables. Claro. Este avance de la moral, del bienestar, la búsqueda de castigos más humanizantes no es algo, no es una invención nueva, ha existido quizás por mucho más tiempo del que hemos creído, pero se ha enfrentado siempre a quizás algunos de los instintos más eh, básicos de la humanidad. Pero bueno, en el reglamento San Lucas encontramos este tipo de lenguaje, el lenguaje religioso, la práctica religiosa persistía, pero ya empezamos a ver la incursión de otras disciplinas. En este caso, en el reglamento de San Lucas, la primera disciplina que podamos encontrar, quizás de mayor impacto, es la medicina. Todavía no en un sentido psiquiátrico, psicológico, que era una disciplina que apenas venía creciendo, sino en el cuidado y en el control de la salud. San Lucas en ese momento era territorio inhóspito en muchas formas. Las personas tenían que cortar el monte que había en ese momento, la siembra no era sencilla. De hecho, no, eso fue una de las razones por la que fracasó el modelo en San Lucas, porque no se presentaba como un lugar donde pudiera hacerse de forma muy extensiva la agricultura. Autosustentable. Sí, aunque al inicio esa era la idea. La idea era tener a un grupo de personas que necesitaban vigilancia y orientación moral, tenerlas en un espacio cerrado, ponerlas a trabajar, someterlas a un régimen religioso, pegarles y aislarlas y seguían portando mal y eventualmente, bueno, devolverlas a sociedad una vez que se hubieran reformado, pero lamentablemente. Reinsertarlas bajo un entendido de que con la forma de ellos ya estaban hábiles para poder entrar. Sí, corregirlos es quizás el Corregirlos. concepto que más se hubiera utilizado en esa época. Todavía hablamos de una corrección moral, aunque sí ya empieza a hablarse de resocialización o socialización. Ya se empieza a hablar en esa época. Incluso el contacto con la población civil no era tan certeramente separado. Se aceptaban visitas de personas de la comunidad de Punta Arenas que llegaran a hablar con ellos de forma periódica, pero no tan constante como podríamos pensar ahorita. Incluso esto ya es una anécdota personal, pero mi abuela me contó que ella de niña con la escuela fueron a Punta Arenas a un viaje también y no sé cómo se planificó y se armó una visita a la cárcel San Lucas y ella de niña comprando los cigarros y demás. Fue, llegó, se los llevó, dejó y de alguna forma un privado en ese momento, un reo, llamémoslo como se llamaba en esa época, decidió tallarle un caballito de madera y enviárselo a la escuela para que se lo dieran a mi abuela. Y ese caballo de madera ahí lo tuvo hasta que, bueno, mi hermano lo rompió. Pero fin de esa anécdota personal. Entonces, este modelo San Lucas, eso es lo que buscaba.
Poco después de que se abre San Lucas, de hecho, también se habilitó la isla del Coco, pero rápidamente, no fue mucho el tiempo que duró la isla del Coco como centro penal por la distancia, eran días, días. Actualmente son 40 horas de navegación. En este Sí, momento, en aquel en este momento, ¿cuánto momento. pudo haber sido? Exactamente, se pensó en San Lucas como un presidio donde pudiese estar población, digamos, peligrosa, pero la isla del Coco se pensaba para los peores criminales que se pudieran imaginar. Y especialmente después de que se viene, primero vía decreto y luego por reforma constitucional, aboliendo la pena de muerte, se pensó, ok, la enviémoslo lo más lejos que se pueda. Y esa es quizás también una representación de, bueno, llamémoslos teorías o doctrinas penales, penitenciarias, del aislamiento, de la separación social, el criminal como un síntoma o un portador de una patología que debía aislarse y separarse de la comunidad, y en este caso enviarlo lo más lejos que se pudiera. Vamos ahora, antes de entrar a conversar sobre la penitenciaría central, el código de 1880. El código de 1880, que también fue un código de mucha duración, estaba inspirado en doctrina y principios, bueno, del Código Penal chileno de 1875. Digo que inspirado para no decir copiado, porque sí es Suele cierto que pasar. básicamente es casi que ha sido la práctica en Costa Rica de ya por varios siglos, se podría decir ya a estas alturas, de hay veces simplemente tomar lo que otros países han hecho y tratar de incorporarlo al pie de la letra, con todas las dificultades y problemas que eso puede traer. Pero hay una diferencia notable que yo creo que al estudiar la historia de Costa Rica no se puede dejar no se puede despreciar, no se puede dejar de tomar en cuenta. Y es que a pesar de ser una copia casi exacta de ese código, el código, la versión costarricense tiene penas muchísimo más bajas. Tenía penas muchísimo más bajas que las establecidas por el Código chileno. Si no me equivoco, y aquí estoy haciendo un ejercicio de la memoria, si alguien está escuchando esto y dice, Daniel se equivocó, crean lo que es, porque estoy usando la memoria y no tengo la nota aquí al frente. Incluso las penas, en ese momento, la pena máxima era entre 15 y 20 años de prisión. Ya hace casi bueno, 150 años atrás, cuando el Código chileno establecía penas muchísimo más altas. Y cuando aquí la De, esperanza de vida no era como la actual, por ejemplo. bueno, eso Todo haber es influido. completamente cierto, ¿verdad? Eso es un detalle muy importante, claro, la expectativa de vida en relación con la pena y conociendo ahorita los avances que tenemos, la capacidad que una persona tiene para poder aislarse quizás por esos 15 años, bueno, estar cumplir una sentencia de prisión y los esfuerzos que se hace para que la vida no le pase por delante y la persona pueda, una vez saliendo de la cárcel, poder retomar de una forma u otra su vida, que no salir después de años y encontrarse con un mundo nuevo. En esa época, quizás, bueno, eh, sí, no había un tipo de avance, no progreso tan acelerado como el que quizás hemos visto en las últimas décadas, pero sí, claro, pensar en 20 15 años, 20 años en esa época, estar en la cárcel, podía representar para la persona casi que Claro. el fin de todas sus relaciones, de sus comunicaciones. Pero bueno, el Código Penal entonces viene a abolir la pena de muerte en 1882 y aquí es donde empieza a hacerse cada vez más evidente la necesidad de centros penales modernos donde puedan estar personas que hayan cometido delitos graves. Siempre, cuando se habla de la cárcel, siempre las personas tienen en mente la necesidad de esa institución por los delitos más graves. Nunca se piensa que por el crecimiento de la población, que por ciertos tipos de delitos menores. eh, la construcción de la cárcel generalmente viene asociada con estos ideales. Necesitamos un lugar donde poner a lo peor de lo peor. No necesariamente se piensa en las condiciones de esa persona, sino en esa forma de aislamiento. Pero bueno, hasta aquí yo creo que vamos a llegar con lo que tiene que ver el siglo XIX. Hay muchísimo más de lo que me gustaría conversar, pero yo creo que hasta aquí tenemos quizás claro
el inicio, perdón, a partir de la Constitución de 1871, siglo XIX, las dos principales instituciones que fueron a marcar la pauta para lo que vendría a seguir en el siglo XX en la historia penitenciaria costarricense. Entonces, la Isla San Lucas y el Código Penal de 1880. No sé si de hasta el momento no me gustaría simplemente estar hablando y hablando y hablando. Si tiene No, quizás, don en Jonathan, alguna realidad, duda. Daniel, es muy ilustrativo el cómo se hacían las cosas allá en el siglo XIX, porque primero, desde el gusanillo propio del ejercicio de lo que yo he hecho profesionalmente, lo que mencionabas de la copia del código chileno, pues es característico y evidencia que hay mañas que vienen desde hace mucho y que todavía no se quitan. Pero más Mm, allá de eso, es el tema de cómo el costarricense ha intentado generar esos ambientes penitenciarios lo más lejos posible del centro poblacional en aquella época. Porque pensar incluso en la isla del Coco era generar un destierro prácticamente. Si ya era casi. destierro la isla San Lucas, la del Coco era peor todavía. Bueno, la práctica del destierro era muy común. Pérez Celedón era esa buena parte de esa región. No recuerdo exactamente ahorita cómo se llama la localidad actual. Fue fundado una parte como una colonia penal. Don Pérez Celedón creo que fue exiliado, desterrado de San José y enviado a la zona sur. De hecho, sí, qué dicha que usted menciona eso porque el destierro, si era aplicado en Costa Rica, generalmente era enviar a lo que en ese momento eran las fronteras de Costa Rica, Mm. Alajuela, la zona norte, Guanacaste, quizás algunas partes, Talamán. Refuerza el tema vallecentrista. Fuera Sí, del gran área metropolitana era ya otro planeta. era otro planeta Tierra y ahí empiezan también las colonias agrícolas. La isla San Lucas sí, era un lugar donde donde iba quizás la población más difícil para la época, pero todavía existían muchísimas otras medidas. Para las mujeres, algunos centros de reclusión también manejados por monjas en muchos casos, más de tipo educativo, para los menores también, tipo lo que se llama reformatorios, pero existían colonias agrícolas, espacios ya, como usted dijo, alejados del casco central, y yo creo que sí. Es en cierta forma la palabra natural, quizás es una forma natural de pensar, no es la palabra que yo quisiera utilizar, pero sí, si hay algo que nos está haciendo mal, alejémonos de ello o alejémoslo lo que más que se Ajá. pueda. Y después de esta concepción penitenciaria, dices, hay mucho detalle que todavía el siglo XIX se podría dar, pero ¿cuál es el vínculo que conecta lo que pasó en esos años con el siglo XX? ¿Qué diferente se dio en el siglo XX como para poder decir que no fue más de lo mismo? Sí, bueno, aquí usted se puede imaginar lo que digamos, si actualmente pensar en abrir un centro como San Lucas vendría a ser costoso con las condiciones actuales que tenemos en esa época, Costa Rica, una Costa Rica mucho más humilde que la actual, debía ser muchísimo más costoso. Se habla mucho en los reglamentos que encontramos, se hace eso es algo que usted no encuentra en los códigos actuales, excepto por definiciones de principios sobre el cuidado y la humanidad que debe haber en la pena. Pero usted ve en estos reglamentos algunas descripciones que tienen que ver, por ejemplo, con el atuendo, con el cuidado de insolarse, con la apropiada nutrición para poder ejercer los trabajos. Pero rápidamente el San Lucas se volvió un problema para la administración de justicia y para la administración general. Se volvió un gran problema. Se toparon con muchísimos impedimentos relacionados con la vida práctica, perdón, pero la vida diaria, el mantenimiento diario de ese centro, las dificultades de poder cumplir con lo deseado. Y empieza de una vez, poco tiempo después, yo creo que unos 10 15 años después de que abrió San Lucas, ya se estaba pensando en un nuevo centro, la necesidad de un centro y más bien
El ejercicio contrario empieza a pensarse ya en un centro, no un centro donde se excluya a la gente, sino un centro donde podamos centralizar todos los servicios, tener a toda la población centralizada, controlada. Y se empieza a hablar de la penitenciaría central. De hecho, la construcción de la penitenciaría central duró, creo que si no me equivoco, alrededor de 10 años, pero su planificación en total, desde el momento en que se empezó a planificar, a otorgar recursos para que se visitaran prisiones en Europa, penitenciarías en Estados Unidos, principalmente Pensilvania, Nueva York, eh, fue un proceso que pudo haber sido, me parece, unos 25 años. Yo creo que es de 1890, es decir, unos 16 años después, 17 años después de que abrió San Lucas, ya se estaba planificando la construcción de una nueva cárcel. Incluso se habla, ¿no?, digamos, se habla de una necesidad. Perdón, sí. Eso te iba a preguntar, ¿necesidad por qué? ¿Había aumentado, estaban previendo y casualmente eran futuristas o simplemente eran costos que bajaban costos y los tenían cerca? ¿Cuál fue Mm. el elemento que lo potenció? Yo creo que podemos hablar de varios factores, varias variables. El costo, aunque, de nuevo, hablar de costo aquí hay que tener cuidado porque evidentemente la cárcel de San Lucas, el presidio de San Lucas siguió existiendo. Quizás la necesidad de hacer un tratamiento, lugares diferenciados. El presidio venía a ser una pena muy pesada y entre presidio y los otros centros que existían había un gran vacío. Teníamos estos quizás cárceles locales, algunos reformatorios, colonias agrícolas y San Lucas. Entonces, hacía falta tener algo ahí en medio para otro tipo de población que tal vez requiriera de un mayor control, pero no necesariamente merecían ese tipo de exclusión como aquellas personas que estaban en San Lucas. También recordar que el proyecto de la Isla del Coco era para personas, digamos, los delitos más graves, especialmente después de la abolición de la pena de muerte, pero ese fracasó. Entonces fue, en cierta forma, una medida para, ok, bajémosle el grado, creemos un nuevo centro donde podemos enviar a personas que normalmente irían a San Lucas y las personas que van a San Lucas serán las personas lo peor de lo peor, quizás es lo que ellos en ese momento habrían pensado. Pero también no se puede descartar los avances de la época. Dos vertientes. Primero, los avances en Costa Rica mismo. El progreso, digamos, de pasando de esa era liberal, el crecimiento económico gracias al café y otros cultivos, el enriquecimiento de Costa Rica, la capacidad de las élites costarricenses de poder visitar otros países y ver los avances. Eso es muy importante, no se puede descartar. Esas visitas que uno escucha de grandes políticos históricos que estudiaban en Bélgica, que estudiaban en Francia, países que estaban a la vanguardia en muchos aspectos en temas criminológicos, en investigaciones sociológicas, en la disciplina propiamente. Y por supuesto los avances penitenciarios en general que podemos ver en países como Estados Unidos, en los códigos penales. Estos dos avances, digamos, el mundo avanzando y Costa Rica de repente encontrándose en la capacidad de seguir el paso en algunas formas, yo creo que fue lo que motivó esa búsqueda por una nueva cárcel. Em, pero eventualmente se hace una serie de investigaciones, concursos incluso, para ver cómo es que será este centro y se decide por lo que, bueno, eventualmente se convirtió en la penitenciaría central, que incluso en la parte donde está localizada se considera una parte ligeramente aislada del resto del casco central, porque si usted lo ve, de hecho, es casi un islote, hay un Sí. río que lo divide, una onda, ¿cómo se llama? Una hondura, ¿cómo se llama? Hondura, no sé si es la palabra correcta, pero sí, Dirían mis eh, abuelos, un bajo. un bajo, exactamente, sí, sí tienen cierto, si fuera un fortín, habría estado en una posición ideal, es lo que quiero decir. Pero bueno, se inicia la construcción, se construye lo que viene a ser nuevamente la gran esperanza penitenciaria para el país. Y al poco tiempo, digamos, esto es lo que no me queda claro, si ya había estado inaugurado o todavía no cuando hay un terremoto, si no me equivoco, en 1907 o 10. 1910 fue que hubo un gran terremoto que de Parece hecho que sí. demolió una parte del muro, entonces esas son las complicaciones de cuando se habla realmente de la inauguración. Pero bueno.
se ha dicho mucho de que el modelo está inspirado en ese modelo panóptico que desarrolló Jeremías Bentham ahí en el siglo XVIII, si no me equivoco. Em, pero es difícil de decir porque al menos por testimonios y por reportes de la época, desde el principio la cárcel no funcionó como debía. Ujú, Desde el principio presentó problemas estructurales de infraestructura, los espacios demasiado cerrados. Se tenía pensado desarrollar espacios para talleres, educación, y aquí es donde empezamos a hablar de cómo, bueno, sí, de diferentes modelos del cambio en la época, cuando en San Lucas se hablaba de quizás de alguna regeneración moral. Ya cuando llegamos al tiempo de la penitenciaría, estamos hablando de resocialización, de ujú. socialización, de educación. Entonces se crea toda la penitenciaría como un lugar que concentre todo lo necesario para usted tratar a una persona que sufre de una degeneración social. Pero para no decir que es un fracaso rotundo, no logró operar de la forma que debía. Para efectos históricos, Daniel, Ujú. hubo en el Pacífico Central en el 1905 un terremoto de 6.8 y en Cartago 1910 5.8. Me parece que, Sí, de hecho en Osa 7.1 y después en Cartago otro de 6.4. Hubo dos en Cartago simultáneos. sí, no sé, fue durante, yo creo que ya había sido inaugurado para algunas personas, porque incluso por un tiempo sí recibió jóvenes y adultos a la vez. De hecho, una de las si la penitenciaría central es llamada una desgracia nacional, no es simplemente por lo que ocurrió en la década de los setentas. Es quizás toda una serie de sucesos desde inicio hasta fin lo que hizo que se volviera precisamente una desgracia nacional. Pero ¿cuál era, Daniel, el estilo penitenciario? ¿Cuál era la atención humana de los privados de libertad? ¿Cómo era, Bueno, era la misma línea o cambió en algo? sí cambia, sí hubo cambios en el sentido de que todavía, y algo que quizás yo no he mencionado, que quizás para el tico moderno sea más difícil de entender, toda la administración penitenciaria pasaba por manos de militares. San Lucas era con guarnición militar, y la penitenciaría central también. La principal diferencia entre San Lucas y la penitenciaría, además de esa que ya mencionamos, quizás el abandono de la idea de esa exclusión físicamente representada a través, digamos, el ostracismo en islas, lugares lejanos, ya pasa a ser un aislamiento, pero más cercano al centro urbano. Entonces, ahí se habla que quizás mantenemos una cierta cercanía que refleja esa intención de que la persona tiene que volver y sufre de una condición social y tiene que estar cerca de ese casco urbano, porque es ahí donde se concentran quizás los principales promotores e instituciones educativas, de trabajo, oportunidades de trabajo y demás, donde de hecho se debería concentrar el- las principales fuentes de empleo para la época. Y menciono de aquí, a diferencia de San Lucas, donde el principal modelo económico quizás era el de agricultura, el de subsistencia, Ujú. ya en la penitenciaría central se habla de talleres para el aprendizaje de oficios. Otros, y poco a poco esto también vamos un progreso en la parte también de reglamentaria. Yo no estoy seguro, esta parte ha sido difícil de identificar cuál fue el primer reglamento de la penitenciaría central. El primero que yo he encontrado, digamos, el más viejo, ha sido el de 1914, pero los reglamentos podemos ver una mayor atención al desarrollo educativo de la persona, digamos, la necesidad de educación primaria, desde la lectura, de aprender a leer, a escribir, el aprendizaje de oficios. Es aquí en esta época, yo creo que en 1914 es el primer indicio que tenemos, o primera evidencia que tenemos de el descuento por trabajo. En esa época, por supuesto, muchísimo, muy distinto. Se hablaba, digamos, de porcentajes, no porcentajes, perdón, fracciones de día por tiempo trabajado. Actualmente, como muchos deben de saber ya, en Costa Rica manejamos por cada 2 días de trabajo efectivo, un día de descuento, pues, de amortización de la multa o el descuento de la La pena. pena. Ujú.
En la época se hablaba yo iba a decir porcentajes, pero sí, de fracciones. Y había una división entre lo que era el trabajo a favor del Estado en vías públicas, construcción de calles, que yo siempre me pregunto, ¿cuántas de las calles que uno ve en montañas y de rutas nacionales, cuántas sí habrán sido construidas con mano de obra de privados de libertad? Nunca queda, no hay una placa, no conozco si hay registros de cuáles calles fueron efectivamente creadas por ellos, pero ese es el tipo de trabajos al que se dedicaban en la parte externa. En la parte interna había talleres bueno, muy similar ahora quizás, pero calzado, em, Madera, madera, talleres artesanías, y bueno. Otra diferencia estamos en la compensación económica. En San Lucas sí había una forma de compensación, de remuneración que se le daba a la persona una vez que terminaba su sentencia. Cuando estamos ya en la época localizándonos en la época de la penitenciaría central, ya empieza a haber una remuneración más activa por los trabajos. Igual, muchísimo menor que la que usted podía recibir como trabajador en libertad, pero ¿no? ya empieza a haber cierto sentido de inspirar a través de esa remuneración buenos hábitos de trabajo. Y esto digamos, se consolida con el Código de 1924, el Código Penal, donde se desarrolla una doctrina penal mucho más moderna que quizás, bueno, la de 1880 para la época, por supuesto, para todas las épocas siempre va a ser moderna, pero quizás la de 1924 viene a ser muchísimo más comprensiva. Y aquí vamos a tocar otro tema también de tradición costarricense, que es la ausencia de una ley de ejecución de la pena. En ese momento solo se utilizaban reglamentos para las cárceles, para los centros penales, y se acostumbraba a incluir en la parte de ejecución de la pena de los códigos penales, artículos, regulaciones específicas sobre el trato en los establecimientos, en esos establecimientos. El de 1924 es bien extensivo en esa parte. La parte dedicada a la ejecución de la pena es muchísimo más extensivo que el de 1880. En esa parte, yo creo que es uno de los, fue considerado como un gran avance, pero si lo comparamos con otros países, no estoy seguro en la región, pero otros países de otras latitudes, ya se había llegado a separar esa parte de la ejecución de la pena propiamente de la parte sustantiva e incluso procesal de la pena. De 1924 a 1941, históricamente, por supuesto, pasaron muchas cosas importantes en Costa Rica, pero es difícil decir en la parte penal qué avances hubo. Aquí, lamentablemente, se adolece de testimonios personales, testimonios de primera mano de cómo era la vida en las cárceles y cómo fue cambiando la vida en la cárcel a lo largo de las décadas. Pero lo que podemos decir es entrando a 1941 que el Código Penal pasa a ser uno de código también no solo penal, sino también a regular algunos aspectos de policía administrativa, y viene siendo ya, venimos entrando a los años anteriores a la Guerra Civil. ¿Qué podemos decir sobre la cárcel antes de 1948? Y esto, de hecho, hay un libro muy bonito que escribió, bueno, fue publicado por el Museo Penitenciario, por la fundación que financia al Museo Penitenciario del Museo del Niño, donde se habla de esta época. Y si es algo que si bien yo tenía conocido en ese libro, le entran con más detalle, el uso de la Penitenciaría Central como una institución de represión política durante la década de los 40. Eso parece que ha quedado bastante en evidencia. No es inusual que la cárcel en otros países, y todavía ni en el pasado ni en la actualidad, pues todavía persiste ese uso, esa característica política de la cárcel como un lugar donde se puede encarcelar a los enemigos del gobierno, del régimen, y Costa Rica no estuvo, lamentablemente, no es la excepción. En la década de los 40, enemigos políticos bueno, en esa época, si no me recuerdo, el republicano, Partido Republicano y el enemigos del Partido Comunista también se encontraron pasando varios días en los muros de la penitenciaría central. Pero yo creo que, bueno, llegando aquí al final de esta parte, como hacia
traté de abarcar muchos temas, se nos queda poco tiempo, lamentablemente, pero ya esto yo creo que viene a retratar ese periodo de la historia penitenciaria de Costa Rica entre 1871 y 1948. Para Un la siguiente abrebocas ocasión, perdón. Un abrebocas, Daniel, porque Sí. la fase que sigue es una fase distinta a la que estás describiendo en un elemento, yo creo que básico. No teníamos ejército a partir de del siguiente capítulo. Y ese siguiente Ujú. capítulo, para nuestros amigos que están muy atentos a este podcast de visión criminológica del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, vendrá muy pronto, en unos cuantos días, Sí. pero ese yo creo que fue, Daniel, el principal parteaguas de una época a la otra. Sí. Y me gustaría, en lugar de empezar a hablar de la época sin ejército, que hicieras una reflexión final de cómo se vivía penitenciariamente los últimos tiempos del sistema con ejército. Sí, bueno, qué buena pregunta. Y justamente la quería traer aquí en relación con otro tema. Siempre es difícil, a mí se me hace difícil poder identificar propiamente cuando empezamos a hablar de una práctica penitenciaria en Costa Rica más dirigida hacia lo técnico digamos, que hacia el corte marcial de control, digamos, y disciplina que es más común en otros países. Y yo creo que podemos decir que, al menos en términos legales, lo que ha quedado plasmado en blanco y negro y no refleja necesariamente la realidad. Desde 1941 se empieza a hacer a, empieza a crecer quizás ¿cómo podemos decirle? La introducción de la disciplina de la psicología. Empieza a apreciarse el problema de la delincuencia como uno ya disciplinario, de ciencias sociales. Ya se empieza a hablar incluso de departamentos de psicología y se empieza a centralizar lo que es la dirección, en la Dirección Nacional de Prisiones. Ya no es simplemente el Ministerio de Justicia administrando de forma separada los centros, sino que se empieza a hablar, ok, necesitamos aquí un ente administrativo especial y necesitamos que este ente administrativo especial empiece a ser conformado por personas que no sean simplemente policías o no, perdón, no policías, o sea, pues, militares, sino que sean personas dedicadas al estudio de estos problemas. Los últimos días de la cárcel, pues sería un título excelente de la cárcel militar para un libro, pero lamentablemente yo en esta parte he tratado de buscar, más allá de anécdotas de personajes famosos en la historia de Costa Rica de esa época que hablan sobre la represión que se vivió, sobre, sí, claro, lo que usted se puede imaginar vivir en un régimen donde usted no tiene personas necesariamente interesadas en su recuperación, sino simplemente en su supervisión y su control. Y un ambiente que se volvió todavía ya para esa época, por ahí, me parece que ya desde los 1900, de la década de los 30, 40, ya empieza a haber significativamente un grado de sobrepoblación con un equipo de seguridad que no está necesariamente preparado para atender las necesidades de la población. Y por lo que los registros nos dicen, algunos testimonios, la violencia entre, entre los mismos privados de libertad, entre privados de libertad entre ellos, entre y oficiales de seguridad contra la población de privados de libertad era la comida, el pan de todos los días. Aunque algunos testimonios han insistido en que no era tanta la violencia, al menos en algunas épocas. Y creo que esta persona que hizo esa descripción la hizo en 1900, en la década de los 40. Y qué pena no poder tenerle aquí el nombre a mano, es porque estamos tratando de hacer una discusión un poquito más libre, más abierta, pero la descripción que él hace es de una de mayor solidaridad entre la población presa frente a, digamos, una tiranía de lo que eran los oficiales de seguridad en esa época. No sé si eso quizás le Claro, ayuda a tener una imagen de lo que podía ser en ese momento estar preso en Costa Rica. Y claro. no pensemos presos como ahora, ¿verdad? Sí, Evidentemente podían haber sus homicidas, sus ladrones, los rateros de la época, pero no pensemos
como ahora esa proliferación de delitos de violación por la violación a la ley de psicotrópicos, quizás delitos sexuales en la cantidad que tenemos ahora. Eran delitos quizás mucho menores para la época y algunos incluso de índole política. Daniel, muchísimas gracias por este tercer recuento. Faltan dos. Bueno, faltan, en el siguiente hablaremos sobre, bueno, la época después, bueno, después de la guerra civil. ¿Sí? Y en el último capítulo esperaría, bueno, del fin de la guerra civil hasta 1993, porque a partir de 1993 es que se inicia el modelo actual que seguimos, Exacto. este modelo que algunos han llamado garantista. Eh, y terminaríamos con el modelo garantista, quizás haciendo las apreciaciones generales del sistema actual y haciendo una reflexión de cómo es que toda esta historia que hemos venido contando y retratando ha afectado o ha influido en nuestro sistema actual. Maravilloso. Entonces, ya lo saben, a todos los que están siguiendo las redes sociales oficiales del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, este es el tercero de 5 capítulos del tema sistema penitenciario en Costa Rica, traído hasta ustedes por el agremiado Daniel García, a quien le damos pues, muchas gracias y pues nada, agradecerte por toda la ilustración de la historia aplicada a un tema que hoy es top en tema, pero que hay que entender de dónde venimos, como decíamos al inicio. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y Ya por la saben, compañía. lápiz y papel, tome nota, vuélvalo a ver y compártalo con amigos y familiares para todos aprender de esas. Esa es la idea del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.